Muchas gracias, Padre Provincial. Necesito que me dejes pasar. Queridos hermanos sacerdotes, querida comunidad de clarisas de este monasterio de Nuestro Señor de la Encarnación, queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, que os habéis dado cita en esta efeméride, en esta celebración ya jubilar de los 500 años del monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación. Y además esta feliz coincidencia con el día Pro Orantibus, el día que la Iglesia dedica a rezar por quienes rezan por nosotros, por las que oran. Y en este domingo de la Santísima Trinidad, que nos pone en un primer plano lo que tiene que ser esencial en nuestra vida, que es la primacía de Dios. Ese Dios que San Agustín dice que es el amante, es el amado y es el amor. Ese Dios que nuestro San Juan de Ávila, que conocería este monasterio, nos dice que Dios, que es amor, predica amor y envía amor. Dios que es amor, así lo confesamos, nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él, nos dice el evangelista San Juan en su primera carta. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones envía amor. Y Cristo es el que predica amor, es el verbo de Dios hecho carne. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Esa revelación progresiva del misterio de Dios, de la que se gloría ya Israel, como hemos escuchado en la primera lectura, que pueblo tiene un Dios como el Dios de Israel, un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios que cuida a su pueblo, ese pueblo que ha quedado ensanchado por la sangre de Cristo, que nos abraza a toda la humanidad, ese pueblo que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como nos dice San Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Hemos ido progresivamente a través de la manifestación de Cristo, que proclama dichosos a los sencillos, a los pobres, que conocen y se acercan al misterio de Dios. Te di gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, nos dice Jesús en el Evangelio. Y Jesús nos dice también que en nosotros habita ese Dios que es amor, que predica amor, que envía amor. En nosotros está esa presencia de Dios que a través de la Eucaristía se nos hace incluso todavía más palpable. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Este sentido de la cercanía y al mismo tiempo de la trascendencia de Dios es el que proclama la fe cristiana. Pero como hemos escuchado, este Dios es un Dios de misericordia y de amor que nos ha hecho hijos. San Juan lo dice en su primera carta. Mirad, que nos habla de que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Es cumplimiento a través de Jesucristo del viejo sueño de Adán y de Eva de querer ser como Dios, pero no por el camino de la soberbia, sino de la humillación, de la humildad de Dios, que se ha hecho uno de nosotros, decía San Agustín, para que el hombre se haga Dios. Queridos hermanos, al mismo tiempo ha sido proclamado en el Evangelio esa desvelación, ese desvelamiento del misterio de Dios, cuando precisamente se enlaza con la misión. Id y enseñad, id y bautizad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia nos invita precisamente a dar a conocer el nombre y la grandeza de Dios. El cristianismo no es algo estático, no es algo para estar encerrado, no es algo para estar ensimismado, sino que es en salida, como nos pide el Papa Francisco, para anunciar a todos la grandeza de Dios. Y las hermanas de la vida contemplativa en la Iglesia proclaman
proclaman precisamente con sus vidas escondida con Cristo en Dios, nos dice San Pablo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nos muestran al resto de la comunidad cristiana la primacía de Dios. Y esto es especialmente necesario en nuestro tiempo, donde se oscurece el nombre de Dios. Aquí todo está lleno de Dios. Todo está lleno de referencias cristianas, toda la iconografía, todo en el monasterio nos hace referencia precisamente a la grandeza, a la misericordia, a esa manifestación de Dios también en sus testigos, que son los santos. Pero en nuestro mundo de puertas afuera, cada vez quedan menos vestigios de esa presencia de Dios, porque en esta ciudad de los hombres todavía Granada puede salvarse. Muchas manifestaciones de nuestra fe religiosa quedan como arrinconadas, como si fuera un vestigio del pasado. Granada no se entiende sin su fe religiosa, sin su fe cristiana. Este monasterio es un testigo privilegiado precisamente de esas raíces cristianas de Granada, que no puede quedarse solo en lo festivo. Corpus, ¿corpus de quién? De Cristo. En el programa no aparece la Eucaristía del día del Corpus. Es decir, lo que da sentido, precisamente. Luego hemos ido quitando, como si nos molestase, como si nos diese vergüenza, nuestra propia fe. Pero es lo que da sentido a nuestras fiestas, a nuestra vida, a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser. Y nuestra fe, queridos hermanos, no puede quedar reducida al interior de los templos. Nuestra fe no puede ser quedada, y este monasterio, como el resto de las presencias contemplativas en Granada, como si fuera el sitio donde hacen los dulces, los sushi, como se llame, o donde hacen ropa, o donde hacen bordados. Y una prueba de la falta de vida cristiana y de sentido de la primacía de Dios es la ausencia vocacional. Gracias al socorro de estas hermanas que han venido de tantos países lejanos, cristianos, florecientes, desde Kerala, la India, Kenia, tantos y tantos países, hay una presencia y una continuidad cristiana y contemplativa en nuestros monasterios. Pero ¿y las jóvenes de Granada? ¿Y las familias de Granada? Y no es una queja de vuestro arzobispo, es una oración hecha precisamente en el homenaje a estas hermanas que mantienen viva la presencia en este monasterio. En este monasterio, ciertamente, 500 años, no físicamente, porque empezó antes, en entorno de San Matías, a través de Inés, de Arias, comienza un cenobio, bajo la regla de Santa Clara, el amor a Cristo crucificado en pobreza y en fraternidad. Las reglas y las señas de identidad franciscana. Y después de estar un tiempo en 1541, mi predecesor, Ábalos, antes de trasladarse a la sede de Santiago, trae a su hermana de Baeza y trae el cenobio aquí vinculado a los santos justo y pastor, a su templo. Así pasa el tiempo y es en la grandeza de este monasterio, que ahora se ve como disminuido, pero del que se hace eco el obispo don Pedro Guerrero, el arzobispo, en el Concilio de Trento. Y es este monasterio el que mantiene una vida hasta que en 1831, con la 35, con la desamortización desaparece. Y vuelven después las hermanas y compran, van comprando su antiguo monasterio. Y por la comisión de ornato del ayuntamiento queda destruida y se da orden de destrucción de la iglesia para ordenar la vida urbana de Granada, y tienen que hacerse hueco en esta iglesia pequeñita en los espacios del monasterio. Pero esta no era la iglesia. Entonces todo esto es el discurrir del tiempo. Por eso os he dicho que estas hermanas han estado muy movidas. Pero ahí están. Y son para nosotros un testimonio elocuente de la grandeza, de la misericordia, de la primacía de Dios. De que tenemos que recuperar el sentido cristiano en nuestra vida. De que Dios es lo primero en ese decir también
de Teresa de Jesús, con aquella escultura que está allí, que ha permanecido siempre en este monasterio, de que solo Dios basta. Cuando no ponemos a Dios en el centro, cuando Dios no está como fundamento de nuestra vida, el puzzle de nuestra existencia se queda absolutamente complicado y el ser humano no tiene el asiento de la fijeza y del fundamento de la voluntad y de la palabra de Dios para orientar su vida con un sentido. Cuando nos falta la dimensión cristiana, la familia se resquebraja. Cuando falta la dimensión cristiana, la política se convierte en una competencia de poder. Cuando falta la fe cristiana, quedamos absolutamente sumidos en la moda imperante o en la veleidad de los deseos o de las pasiones. Cuando falta el fundamento de la fe cristiana, cuando falta Dios, todo se nos derrumba. Queridos hermanos, recuperemos, pero no como una capa que solo se queda en una religiosidad externa que oculta todo un secularismo vital. Recuperemos el sentido de Dios. Y es lo que testimonian estas hermanas. Y yo, como arzobispo de Granada, les doy gracias por su presencia, por su estar ahí, por su sacrificio, por su fraternidad, por su oración constante por nuestro pueblo. Pero la oración de estas hermanas, como de la vida contemplativa, no nos ahorra esa dimensión fundamental cuando hay fe, la de ser orantes también nosotros, y glorificar con nuestra propia vida, con nuestra oración constante. Orad siempre sin desfallecer, nos dice Jesús en el Evangelio. Como no nos exime Jesús del ejercicio de la caridad, aunque haya hermanos y hermanas en la vida consagrada dedicados a dar su vida en servicio a los otros. Queridos hermanos, recuperemos el sentido de Dios, y son los santos, sus testigos, quienes más beneficio han hecho a la humanidad con su entrega, porque son testigos del Dios que es amor, que predica amor, que envía amor. Que Santa María, en el misterio de la encarnación de su Hijo, tan querida por la reina Isabel, que da ese título y nombre hasta nuestra propia Catedral de Granada, también nos enseñe a seguir prolongando esa encarnación de Cristo en el servicio a nuestro pueblo de Granada, especialmente a los más pobres y necesitados. Así sea.